En nuestra serie del Pentateuco seguimos considerando el libro de Génesis, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver o a comenzar el estudio de la vida de José y sus hermanos, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver la estructura y el contenido, es bastante. Hermanos, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 es toda esta historia, pero es interesante cómo Moisés lo redactó y podemos ver las intenciones, eso lo vamos a ver en la próxima clase, las intenciones de qué es lo que quería transmitir, el mensaje que quería transmitir Moisés a su audiencia original. Son bastantes capítulos. La mayoría conocemos la historia de José, sin embargo, es necesario que conozcamos de manera general, ¿verdad? El panorama general de estas historias desde el 37 al 50 y considerar algunos detalles que nos van a ayudar a tener una base sólida para la próxima clase, considerar entonces y ver de manera más explícita lo que Moisés estaba diciéndole a su audiencia original y cómo lo aplicamos entonces a nuestra vida. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo primero que hemos visto es que la división de Génesis lo podemos tener en tres partes, ¿cierto? La historia de los inicios, la historia primigenia que va desde Génesis 1 hasta el capítulo 11, versículo 9. Allí se nos habla del comienzo de Dios en todas las cosas, no solamente la creación, cómo se origina el pecado, sino también cuáles son las cosas que Dios hizo antes de llamar al primer patriarca Abraham. La segunda historia, o la segunda parte, es la historia de los primeros patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Va desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 37, versículo 1. Eso fue las historias que vimos. Cada una de estas historias le estaba relatando al pueblo de Israel cómo debían ser sus tratos con las personas donde ellos iban a ir a la tierra prometida y cuál era su identidad como nación. En el día de hoy vamos a considerar la última parte entonces del libro de Génesis, que se trata de la historia de los patriarcas o la historia posterior de los patriarcas. Génesis 37, versículo 2, hasta el final del capítulo 50. Es una sección bastante larga, bastante extensa, pero definitivamente podemos decir que es un drama hermoso. Es un drama, una historia que cuando tú la lees te engancha. Hay celos, hay, envidias, contiendas, amor, desamor, ¿sí? Es una historia fascinante definitivamente, pero más allá de un sentimentalismo vacío, realmente esto nos está diciendo algo. Historia de los patriarcas posterior es hablar acerca de los hijos de Jacob. La historia de José y sus hermanos enseñó a las tribus de Israel a cómo convivir, y esa es básicamente la enseñanza o el resumen de todo esto, cómo convivir en armonía frente a la conquista y asentamiento de la tierra prometida. Recuerden, ellos todos eran descendientes de las 12 tribus de Israel y ellos iban camino a la tierra prometida. Ya con las historias anteriores ellos sabían cómo debían estar, cómo debían tratar con aquellos que estaban al norte, al sur, en el medio de la tierra, cómo debían actuar ellos, porque veían los ejemplos en Abraham, en Isaac y en Jacob. Pero esta historia básicamente le está diciendo cómo debe ser el trato entre ustedes como hermanos, entre los hermanos, entre todo el pueblo de Israel, cómo deberían convivir y qué cosas deberían guardarse en el momento en que estuvieran en la tierra prometida. Ese es básicamente el mensaje de toda esta sección. Bosquejo general número 1, entonces, vamos a considerar hoy solamente estructura y contenido de esta sección del libro de Génesis. Y luego, en la próxima clase que tendremos, veremos el énfasis o los énfasis comunes y particulares de esta sección del libro de
Génesis. Consideremos entonces la estructura y contenido de esta sección del libro de Génesis. Lo primero que debemos entender es que, al igual que las demás secciones, las secciones anteriores, esta también tiene una estructura quiástica. Y voy a luego definir lo que es un quiasmo. La estructura quiástica es aquello que yo he estado diciendo desde antes, no de la fundación del mundo, pero desde antes en todas estas lecciones, que ellas se componen por 5 estructuras. Y siempre la estructura principal, o la tercera parte, siempre es el énfasis como tal, la enseñanza total. Cada una de ellas, tanto la primera parte como la última parte, corresponden, hacen un equilibrio, hay una relación. Comienza con algo por lo general negativo y termina con algo positivo. Las secciones del medio también corresponden una de otra, hay un equilibrio, ¿verdad? Y la sección del medio siempre es como el punto central o la bisagra, el punto de quiebre en esas historias. Lo hemos visto con la historia de Abraham, lo hemos visto con la historia de Jacob, ¿sí? Ahora lo vamos a ver también en la historia de José y sus hermanos. Capítulo 37, versículos 2 al 36, comienza diciéndonos la discordia patriarcal. Hay una pugna, hay una discordia, hay unos celos, hay una molestia entre los hermanos, ¿sí? Luego hay una separación patriarcal. Vamos a ver cómo ellos terminan separándose. Los hermanos terminan separándose, viviendo vidas independientes. Eso va desde el Génesis 38:1 al 41:57. La parte más vital de esta historia se encuentra en la reconciliación patriarcal. Es cuando finalmente los hermanos se reencuentran, ¿verdad? Hay perdón, hay reconciliación allí, hay una reunión hermosa, hay cambios en las actitudes de los hermanos que comenzó, y ahora, luego de llegar al clímax, ahora empieza la descendencia de una manera positiva. Entonces ahora empiezan a tener una vida en unidad, empiezan a recibir bendiciones juntos, unánimes. Unidad patriarcal, capítulo 47, del 13 al 27, y terminamos con una armonía patriarcal. Si vemos cada una de estas 5 secciones, de hecho no es fácil bosquejar estas historias, pero de alguna manera esto es lo que se ve. En primer lugar, antes quiero, como dije, vamos a definir lo que es un quiasmo. El quiasmo es una figura literaria hebrea, por lo general, en la que las secciones antes y después de una pieza central son paralelas y se equilibran entre sí. Es lo que quise explicar. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad?, se define mejor con mejores palabras, ¿sí? Entonces, el énfasis, el tema principal está en la pieza central. Por lo tanto, los quiasmos por lo general tienen estructuras impares, precisamente para dar el énfasis. Y eso era muy común en la literatura hebrea, muy común. Los salmos están llenos de quiasmos. Lo que hemos visto hasta ahora son estructuras quiásticas. Entonces, básicamente podemos ver que tanto la primera parte como la última parte corresponden entre sí. Hay una discordia patriarcal en los primeros versículos, en la primera sección, y termina con una armonía patriarcal. Las secciones que están en el medio, vemos que hay una separación, cada uno por su lado, y luego vemos que están todos juntos. Pero todo eso cambia precisamente cuando está la reconciliación patriarcal. La reconciliación, el perdón. Y dejan la venganza a un lado. Entonces vamos a considerar cada una de estas secciones y veremos los detalles que hay en ellos, ¿sí? Vamos con la primera, discordia patriarcal. Necesito, por favor, que se ubiquen en todos estos capítulos. Vamos a leer varias cosas, ¿verdad? Para aquellos que no conocen la historia de José y sus hermanos, lo puedan conocer, y aquellos que ya lo conocen se puedan recordar de los detalles importantes de esta historia, ¿sí?
Discordia patriarcal. Nos ubicamos entonces en Génesis capítulo 37, versículos 2 al 36. La pregunta es, ¿por qué comienza en el 2? ¿Por qué en el versículo 2? Dijimos en la clase pasada que la historia de Jacob termina con un pequeño epílogo al final. Es decir, en el versículo 1 del capítulo 37 dice, y todavía está hablando, su enfoque es Jacob. Habitó Jacob, recuerden, estaba hablando de Esaú en el capítulo anterior, sus descendientes, los reyes que salieron de él, y ahora se enfoca solamente en Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Entonces deja a Esaú a un lado y a Jacob. Ahora vamos a entrar a ver, a considerar la historia de la vida de Jacob ahora en Canaán. Versículo 2. ¿Qué vemos en esta sección? Lo primero que vamos a ver, de hecho se puede dividir en dos partes. Número 1, José causa la molestia o el disgusto de sus hermanos. Eso es lo primero que nos dice. Y lo segundo, vemos la reacción de sus hermanos que terminan vendiendo a José. Preguntamos, ¿qué fue lo que molestó a los hermanos de José en contra de José, que le agarraron tanta aversión, no rabia, aversión? Lo primero es que fue un muchacho consentido. Favoritismo. Padres, cuidado. Favoritismo es dañino. Son todos tus hijos. No los vas a tratar igual, obviamente, porque cada uno tiene su personalidad. Pero son tus hijos, no debes amar a uno más que al otro. Eso resiente, eso daña el corazón. Sin embargo, eso no es justificación para lo que hicieron los hermanos, ¿sí? Esta es la historia de la familia de Jacob. Fíjense el versículo 2 cómo comienza. Recuerden, lo que voy a decir, dice Moisés, lo que voy a decir de aquí en adelante no es simplemente una historia aparte de todo lo que he venido. No, yo tengo una idea principal. Sigo con la historia ahora de la familia de Jacob. Dejo de hablar de Jacob como el patriarca, ahora me concentro en sus descendientes. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, que es lo primero que hace Moisés, recalca la edad. Y eso es muy importante, porque todas las cosas que vemos se desprenden de la edad. Imprudencias, ¿sí? Es decir, era un muchacho, no era maduro en sus cosas. Y todo lo que le pasó precisamente porque no se guardó de aquellas cosas que vamos a ver más adelante. Pero había un favoritismo. Aparte de que era un joven, un muchacho, no era un muchacho malo. De hecho, se la pasaba con los hijos, con sus hermanos, con sus medios hermanos, pero hijos de las esclavas o de las siervas de Jacob, de sus esposas. Era un joven que se involucraban con aquellos que podrían ser un poco más vulnerables o rechazables. Pero el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, ¿verdad? Hay que tener los hijos temprano. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica fue la túnica de la discordia. ¿Por qué? Porque esa túnica de diferentes colores está hablando de la prominencia de José. Le estaba otorgando básicamente la primogenitura. Lo estaba levantando encima de los demás. Una túnica unicolor era lo más común. Multicolor era wow. Hombre, de verdad que el consentido. Entonces, el hombre le dio eso de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. 10. Más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué se encendió en el corazón de ellos? Le aborrecían y no podían, miren, no podían. Por más que quisieran ser amables, no podían, no les salía del corazón. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
pacíficamente. Es decir, había un trato hostil contra José por envidia, provocada por Jacob y por José también. Todos tenían culpa. Entonces, lo primero que vemos. Lo segundo que vemos en esta sección es la imprudencia de este muchacho de 17 años. Vean el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿En qué consistía el sueño? De que él iba a ser mayor que ellos. ¡Wow! ¿Por qué no te callaste la boca? ¿Por qué no te callas la boca? ¿Verdad? Versículo 8. No solamente les contó un sueño, miren la reacción de los hermanos, respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron, ¿qué? Se incrementó aún más. No solamente era el consentido, le otorgaron la bendición de la primogenitura, la distinción entre sus hermanos, sino que también era un joven imprudente, podía haberse callado, podía ser guardado esta cosa porque no pensó que aquellos se iban a molestar, o a lo mejor lo hizo para molestarlos más, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice: ellos le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fue un primer sueño y lo empezaron a aborrecer, pero no solamente eso, soñó una segunda vez y también lo espepitó, como decimos acá. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba, porque en el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó. Un joven imprudente, ¿verdad? No se guardaba las cosas, no podía tener la boca cerradita. Eso por la boca muere el pez. Entonces, cuidado con lo que decimos. Si es en el momento correcto, piensa en los demás. Probablemente te estás ganando enemigos de manera innecesaria. Es que yo soy muy claro, es que yo soy transparente, es que yo no me puedo guardar nada. No. Sí puedes. El Señor nos ha dado un corazón de dominio propio. Pero bueno, un muchacho imprudente que no se guardaba las cosas y bueno, llevó lo suyo. ¿Qué pasó? Empezaron los celos, las envidias, la contienda, y el corazón homicida se inflamó en ellos. Y hubo un intento de homicidio. ¿Qué hacían los hermanos de José? Empezaron a planificar matarlo. Corazón homicida, quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Sí lo ven? Quebrantamiento de la ley de Dios. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, porque resulta que el papá le dice: hijo, por favor, ve a donde están tus hermanos a ver qué pasa. Él era el mensajero del papá y él era el que le daba toda la información al papá, y obviamente eso a cualquiera le molesta mucho más. Sí, ya sabemos, el soplón, para no decir otro. ¿Verdad? Entonces, ahí viene, que dice: cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos. ¿Cómo sabían que era José si estaban tan lejos? La túnica de colores, imagínense cómo era. Conspiraron contra él para echarle un susto. No. Era tanto lo que se albergó en el corazón de los hermanos de José, que querían matarlo. El corazón es perverso, hermano. El corazón es perverso. Lo querían matar. Eso es lo primero que vemos, un corazón homicida en esta parte. Pero luego vemos también como una pequeña contienda, ¿verdad?, de quién era el líder entre todos los hermanos. Aunque no lo veamos de manera explícita, pero sí se ve. Fíjense, en el versículo 21, versículo 21 al 24, Rubén intercede por el muchacho. Le dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. ¿Cuál fue la idea de Rubén? No lo maten. No derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, para librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. ¿Quién era Rubén? El hermano mayor, el primero, ¿sí? Versículo 23. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y lo echaron en la cisterna. ¿Le hicieron caso al hermano mayor? No me importa lo que tú digas, ¿sí?
Pero se levanta otra idea por allá, versículo 26. Entonces Judá dijo, es decir, cuando ellos agarran a José y lo lanzan en la cisterna, ellos no sabían que la cisterna no tenía agua. ¿Sí? Ellos lo querían ahogar. Solamente que, bueno, corrió con suerte, digamos. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. ¿Y sus hermanos qué? Le hicieron caso. Entonces vemos la prominencia de Judá entre sus hermanos. Y esto es muy, muy importante para la aplicación que vamos a hacer en la próxima clase. No se olvide de este detallazo, podría yo decir. Entonces hay, ¿verdad?, una pugna de liderazgo entre Rubén y Judá. ¿Quién fue el prominente entre todos sus hermanos? Judá. Y eso habla mucho. Esa es la primera sección. Vamos con la segunda sección. Hay una separación patriarcal. Muchos dicen, qué extraña la narración. ¿Por qué encajan allí la historia de Judá y Tamar en el capítulo 38 si es que estamos viendo la historia de José? Es como que un sándwich ahí, está como atravesado, como el miércoles. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, hay una razón para eso. No solamente una razón teológica, sino una razón en la Escritura. ¿Qué es lo que quería enseñar Moisés a la audiencia original? Recuerden, José, un muchacho con toda su imprudencia, pero de alguna manera fue injusta el sufrimiento. Ahora, él lo venden, se va a Egipto y ahora Moisés se concentra en la vida de los patriarcas, la vida de los hermanos de José en Canaán, y coloca como referencia entre la vida de cómo eran de todos sus hermanos a Judá. ¿Ven el asunto? Judá de alguna manera representaba a todos sus hermanos. Entonces, ahora se concentra, mira cómo vivían, luego de su separación, ahora están separados, mira cómo vivían los hermanos de José, y luego te voy a decir cómo Dios trató con la vida de José de manera separada, independientemente de ellos. Vamos a ver qué pasó con la vida de José en Canaán. En este caso se coloca a Judá como el representante de sus hermanos. Lo primero que vemos es que había impiedad. Versículo 15. Básicamente relato esto. En el capítulo 38, Judá tiene una esposa, se casa con una cananita, y eso está bien, ¿verdad? De ahí, de la tierra de Canaán, no hay problema. Tiene 3 hijos. El hijo mayor se casa con una muchacha llamada Tamar, ¿sí? Pero este hijo mayor muere y no puede procrear. Entonces Judá le da al segundo hermano, en este caso es Onán, le da a su hermano a Tamar, ¿verdad? Y eso, aunque no estaba la ley de Moisés, ya vemos que había una ley cultural, la ley del levirato, ya era una ley cultural. Entonces, ¿para qué? Para que este hombre levantara la descendencia de su hermano muerto y no se borrara el nombre de su hermano. Este Onán fue perverso, ¿verdad? Hizo cosas que no debía y no quiso darle la descendencia a su hermano. ¿Qué hizo Dios? También mató a Onán. La muchacha ya tenía 2 muertos encima. Entonces, parece que tenía una... ¿Quién quiere casarse con Tamar? Pero Sela era el último hijo y era muy pequeño. Y Judá le dijo a Tamar, mira, ya me has matado 2. No te voy a dar al pequeño porque es pequeño precisamente. Vamos a dejar que crezca y cuando esté ya adulto, bueno, para que se case contigo, pues de alguna manera conservar esa generación. ¿Qué pasa? Sela se pone ya pues alto, robusto, ¿verdad? Fornido el muchacho, y Tamar ve que no la buscan, no se la dan como esposa a Sela. Parece que Judá se olvidó de ella. ¿Y qué pasa con Judá? Bueno, él no importa, ella se viste, ¿verdad? Porque sabe que su suegro o su ex-suegro iba a pasar por ahí. Y dice, se viste de una manera provocativa. Tamar se vistió de una manera provocativa.
Versículo 15 del capítulo 38. Y la vio Judá y la tuvo, ¿por qué? Por ramera, porque ella se cubrió toda. Pero ella se vistió como una ramera. Las mujeres se pueden vestir así, ¿sí? No, pero es que es un pedazo de trapo. No. Los trapos y su gente, los trapos pueden decir lo que hay en tu corazón, ¿sí? Muy pendientes las hermanas cómo se visten, porque pueden aparentar algo que esperamos que no sean. La vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella. Esto parece un proverbio, ¿sí? No te apartes del camino porque conduce a la muerte, ¿sí? Entonces él se aparta hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, no sabía que era Tamar. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, no, dame una prenda antes que lo envíes. Y entonces él le dio su sello y su cordón y su bordón. Y ella se lo pidió y él lo dio. De hecho dice en el versículo 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu ceja. Y él se lo dio, se llegó a ella y ella concibió de su suegro. Ella se embarazó. Judá luego entiende que Tamar está embarazada y va a buscarla matar, porque tenía que haber esperado a su hijo. Él no sabía que ella era aquella supuesta ramera. Y cuando la sacan, Tamar dice, yo estoy embarazada de la persona que es dueño de estas prendas. Sacó el sello, el báculo y el cordón. Y entonces vemos el arrepentimiento de Judá. Versículo 25. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas cosas estas son, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Él se arrepintió de su pecado, pero cayó en pecado, ¿sí? Él se apartó. En contraste está la historia de José. Fíjense, Judá estaba en Canaán, en la tierra prometida. Fue seducido y cayó. Por otro lado, José, aunque era joven, había sufrido el maltrato de sus hermanos en una tierra extranjera donde nadie lo conocía, donde nadie sabía que era cristiano. Se comportó piadosamente. Judá en la tierra prometida cayó en pecado, aunque se arrepintió. Vemos un acto de arrepentimiento, gloria a Dios. Pero vemos la piedad de José en Egipto. Egipto, él es esclavo. Mire, fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, estaba lejos de su casa, sabía que no iba a volver a ver a sus padres, nadie lo conocía. Era un joven apuesto, hermoso, dicen las escrituras. ¿Y saben quién le puso el ojo? La esposa de su amo, ¿sí? Que nos imaginamos que no debe ser algo raro, una cosa fea, ¿no? Era un hombre adinerado, era un hombre con muchas posesiones, era un hombre de alguna manera que tenía la posibilidad y no se iba a buscar cualquier cosa. Entonces, dice las escrituras que esta mujer sedujo también a José, lo sedujo. ¿Y qué hizo José? Versículo 8, capítulo 39. Este es el contraste que está haciendo Moisés. Versículo 8, capítulo 39, versículo 8. 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Se lo dijo por toda la calle del frente. Versículo 8. Y él no quiso. Todo comienza en el corazón. Si tú no quieres pecar, no vas a caer en pecado, pero es un asunto donde no quiero, por lo tanto no puedo. No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo, amó a su amo. Es decir, no le voy a hacer esto a mi amo, aunque podía hacerlo.
No voy a fallarle a mi prójimo. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cuánto pues habría yo de hacer este mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Amor a su prójimo y amor a Dios lo guardó de fallar, de pecar. Cosa que Judá vio una ramera y se fue. Piedad, la piedad. Estás cultivando tú la piedad en tu vida. Estás amando a tu prójimo. Eso te puede resguardar de fallar. Estás amando a Dios sobre todas las cosas, por supuesto. Eso te va a restringir de fallar. Entonces, la piedad de José es evidente en contraste con la impiedad de Judá en Canaán. Pero otra cosa, vemos también que hubo un proceso de madurez, de aflicciones en la vida de José que lo llevaron a la madurez espiritual. Vamos a leer estos versículos para que veamos esto. Estamos en el 39, versículo 14. Capítulo 40, disculpe. Capítulo 40, versículo 14. La mujer termina haciendo que a este joven esclavo lo lleven a la cárcel. Él está en la cárcel. Y en la cárcel también era un buen preso. Fue un buen siervo, fue un buen preso, fue un buen de todo. Y fíjense las cualidades de carácter de este muchacho, impresionante. De 17 años. Tuvo sus imprudencias, sus cosas, pero también tenía sus fortalezas. Es decir, un muchacho también puede ser ejemplo. Versículo 14 del 40 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. ¿Qué está diciendo José? Había visto que el copero y el panadero tuvieron una noche intensa. Ambos tuvieron un sueño. Y José, preocupado por ellos, porque no solamente, que yo estoy aquí en la cárcel, que a mí nadie me quiere, que yo le quise ser fiel a Dios y ¡pum! Me llevé el chasco. Y, ¿para qué nadar si igual me muero en la orilla? No hay conmiseración, no hay indulgencia, no hay, ¿cómo se llama? Autocompasión, no hay nada de eso. No hay queja. Y el hombre se preocupa por otros que están también en su misma condición. Y José entonces le dice, ¿qué les pasa? Que su rostro no está igual que los demás, imagínense. Detalló con que su rostro era diferente al resto de los días que estaba con él. Y ellos le dan en este caso fue en primer lugar el copero, le dice cuál era su sueño, y finalmente la respuesta del sueño es, tú en 3 días vas a ser restaurado a ser copero del rey. Pero aquí hay algo, versículo 14, después que le dice al copero, mira, tú en 3 días vas a estar otra vez delante de Faraón, entonces versículo 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Error de José. Todavía le falta. Puso su confianza en un hombre. Sácame de aquí. Dios me había dicho que yo iba a ser alto, que iba a ser mayor que mis hermanos, pero no solamente fui siervo, ahora soy un preso, soy peor de lo peor. Pero tengo mi esperanza en ti, tú me puedes sacar. Habla de mí, di a los demás quién soy yo. Vio una palanca buena ahí. Haga mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Versículo 15, ahí sí, falló. Porque fui hurtado, yo pobrecito, yo fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? Soy un pobre inocente. ¿Y qué pasó? Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. En 3 días el hombre iba a estar delante del faraón otra vez. ¿Y qué pasa? Está esperando José allí. Un día. Después de los 3 días, ya me van a mandar a sacar porque, imagínense, este bien que le he profetizado, eso no puede quedar en vano, tiene que recibir los diezmos. Y entonces José esperando 1 día, 2 días, a lo mejor está muy alegre, pues,
ya se fue restaurado en el puesto. Y pasó un mes, y pasó 6 meses, y pasó un año. Se fue, se fumó la esperanza. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasado 2 años, 2 años, José todavía en la cárcel, 2 años. Pasados 2 años, tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al río. Bueno, ahí relata el tipo de sueño. Y en el versículo 9, el copero que dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mi falta. Ay, como que fallé algo ahí. Bueno, 2 años, papá. Me fallé algo. Y llaman a José, pero fíjense ahora la respuesta de José. Versículo 12. Perdón. Versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, porque Faraón le dijo, tú eres el que da los sueños, el que interpreta los sueños. Y ahora vemos un hombre diferente. Ha sido tratado en el horno de la aflicción. ¿Sí? José diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Un hombre totalmente diferente, nuevo. Le daba la gloria y la honra a Dios. Habla de mí, le dijo al copero, habla de mí, yo soy. Ahora, delante de Faraón, no. Si Dios lo da, que sea el Señor quien dé esta aseveración. Bueno, exaltan finalmente a José y lo ponen por encima de todo Egipto. Y bueno, vamos entonces, yo creo que he durado bastante. Vamos rápidamente con la parte de la reconciliación. Esta es la parte más fundamental de esto, hermano. Es que muchos detalles. La reconciliación patriarcal. Esto se puede dividir en 3 viajes. ¿Sí? Primer viaje va desde el capítulo 42, 1 al 38. ¿Por qué 3 viajes? Bueno, recuerden que José está en Egipto y la familia de José está en Canaán. Entonces, ¿cuál es la razón del viaje de Canaán a Egipto? Les pegó hambre. Dios providencialmente hizo que ellos se encontraran por la hambruna. Ay, ¿por qué no fue por la abundancia, Señor? Dios todo lo orquesta para nuestro bien, hermano. Todo lo orquesta para nuestro bien. Razón del viaje está en el versículo 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué están aquí? Nos vamos a morir de hambre. Dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. La razón de su primer viaje fue que tenían hambre. Luego se nos habla de los acontecimientos que hubo en Egipto. Ellos se encuentran con José, ellos no saben que es José. Recuerden que ellos lo dejaron como un muchacho de 17 años, ahora tiene casi 30 años. Versículo 21 al 22 nos habla de lo que pasó allí. José no se da a conocer a sus hermanos y más bien los acusa de espías y los mete a todos en la cárcel. ¿Y qué dice Rubén? Entonces, versículo 21. Y se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Fíjense que se recordaron de José. Habían pecado otras veces, por supuesto, pero eso era un fantasma que lo estaba persiguiendo, lo que le habían hecho a su hermano José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sintieron que era Dios que los estaba haciendo pagar por lo que le hicieron a José. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, yo les dije, pero ustedes no me hacen caso, ¿verdad? No os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste, ¿viste? Por escuchar a Judá. Pero no me hacen caso a mí. He aquí también se nos demanda entonces su sangre. Y ellos están allí y finalmente José le dice, ¿ustedes tienen otro hermano?
Sí, Señor, tenemos otro hermano y nuestro padre todavía está allá. Bueno, hagan traer a ese hermano para confirmar que ustedes no son espías, sino que son una familia honrada. Y bueno, ellos se van de regreso a Canaán, pero resulta que en cada costal de su comida, solamente dejan a Simeón ahí en la cárcel como garantía, y ellos se van de regreso a Canaán, pero en sus costales estaba el dinero. Y cuando ellos abren los costales, ven el dinero y dijeron, versículo 28, mi dinero se me ha vuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho quién? Dios nos está haciendo pagar. Ellos sintieron la presencia de Dios. ¿Quieres sentir tú la presencia de Dios, hermano? Muy bien. Si estás mal, si estás pecando, arrepiéntete primero y disfruta de la presencia de Dios. Pero de otra manera, la presencia de Dios es terrible. Es terrible. Segundo viaje. Ahora ellos están allí, se comen todo, porque Jacob dijo, no voy a mandar a mi hijo Benjamín, ustedes me arrebataron a José, lo devoró una bestia, y ahora me voy a quedar sin el otro hijo, y Simeón está allá también, mejor comamos aquí tranquilito, me hago el loco. Pero les volvió a pegar el hambre. Pero qué interesante la razón del viaje. Volvió a pegar el hambre. Dios está tratando con la familia de Jacob y con el propio Jacob. Pero fíjense la respuesta que hay de Judá. Él no quiere mandar a su hijo. Versículo 3. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Es decir, él sale por fiador de su hermano. Si no te lo traigo, me matas a mí, a mis hijos, a todo el mundo. Pero dame al muchacho porque está nuestro otro hermano. Se te olvidó también el otro hermano, Jacob, nuestro otro hermano, se olvidó. Acontecimientos llegan, entonces ahora, bueno, finalmente Jacob termina desprendiéndose, quién sabe cuántos días lloraría, terminan otra vez en Egipto, son recibidos de una manera espléndida y ellos pensaban que los iban ¿verdad? Agarraron el dinero que se le había sido devuelto, miren, nosotros somos honrados, nosotros se nos devolvió esto, no sé qué pasó, pero miren, no solamente traemos esto, sino que ahora traemos para volver a comprar, ¿sí? Unas personas nuevas totalmente. Ya no eran envidiosos, altivos, arrogantes y todo esto, sino que eran personas, ahora parece que son personas honestas. Y bueno, José tiene una cena allí con ellos, toda la cosa, los despide, pero resulta que pone la copa en el costal de Benjamín. Claro, José está conteniéndose, tenía años sin ver a su hermanito de Benjamín. Y está conteniéndose, no puede aguantar más, pero Dios le dio temple. Y se van ellos y le dice José al siervo, ve, intercéptalos porque ellos tienen mi copa. Y el hombre, el siervo, le dice, en uno de los costales está la copa de mi señor. Él adivina esas cosas, le dice. Y ellos dicen, no, que no. El que tenga la copa en el costal, que se muera. Mire la confianza que tenían ellos. Cuando abren las costales uno por uno, nada, listo. Benjamín. Oh, Señor. Uy, esta novela está fuerte. Uno cree que va a terminar la historia y ¿por qué se complican las cosas, verdad, en las películas? Y entonces Benjamín, ¿pero qué dijimos? Que le iban a matar. No. ¿Y qué pasó? Sale Judá e intercede por Benjamín. ¿Qué hizo Judá con José? No lo amó, lo vendió, quiso sacar provecho. Ahora vemos un Judá totalmente diferente. Dios trató con la vida de su pueblo. No solamente con José, sino con todos. Interesante. Y tanto fue que Judá se arrodilla y le pide clemencia y le dice, déjame a mí estar en la cárcel y no a este muchacho porque mi padre no se va a morir. Y hasta que finalmente en el capítulo
45, José ya no aguanta más. Se quiebra, llora y le dice, yo soy su hermano José. Yo soy su hermano José. Y todo el mundo leyendo esta historia. Entonces, versículo 2, capítulo 45, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó imagínense los gritos que tenían esa gente. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban atónitos, fríos. José. Entonces dijo José a sus hermanos, yo sé que ustedes no me pueden hablar, pero yo les voy a hablar. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No le está diciendo, no importa lo que hicieron. No les pese, no les pese. No se lamenten por eso. Versículo 5. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Fue Dios quien orquestó todo esto para nuestro bien, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Teología reformada de José. No le echó la culpa al diablo, no le arrebató las cosas al diablo. Le dijo, Dios orquestó todo y lo hizo para bien. Sí, hemos aprendido todos de esta situación y nos ha funcionado para bien porque esa es la promesa de Dios. Y ellos terminan regresando entonces a Canaán. ¿Pero a qué? A buscar a Jacob. Hemos encontrado a tu hijo. Y Jacob les dice, no. Ustedes me están tomando el pelo, no puede ser. Ustedes me van a matar de un susto. Versículo 28. Entonces dijo Israel. Ahora miren el nombre que les da. No le habla a Jacob, ahora le habla a Israel. Fíjense esta nota. Basta. Está peleando consigo mismo. Basta. José, mi hijo, vive. Todavía iré y le veré antes que yo muera. Entonces empieza el tercer viaje de Canaán otra vez para Egipto. La razón del viaje, quieren conocer a José, quieren volver a encontrarse con José. Los versículos 1 al 6 nos hablan un poco de eso, ¿verdad? Ya se nos ha ido el tiempo, vamos a procurar adelantar esta parte. Los acontecimientos allí en Egipto, esto lo puede buscar en su casa, qué pasa allí, se reconcilian, se abrazan, se amapuchan, tienen años sin verse y bueno, no hay otra cosa que simplemente abrazos y besos y lloros y gemidos y todo, ¿verdad? Están una vez más reunidos acontecimientos en Egipto. También vemos que ellos no solamente regresan a Canaán, sino que permanecen ahora en Egipto. Capítulo 47, versículos 11 y 12. Así hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto con lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda a la casa de su padre con pan según el número de los hijos. José benévolo, José perdonador en acción. Y ahora vemos la unidad patriarcal, ahora están viviendo juntos, ¿verdad? Ellos prosperan juntos, una prosperidad unánime. Capítulo 47, versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, se adueñaron de la tierra. Los hombres definitivamente tenían temple allí. Y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Estaban experimentando la bendición de Dios, pero ahora de manera juntos. Juntos estaban experimentando la prosperidad y la bendición de Dios. Y la última parte, ahora vemos la armonía patriarcal. Esta parte de la armonía patriarcal nos hablan de 2 acuerdos que hubo, 2 pactos que hubo. En primer lugar, los acuerdos familiares de Jacob y luego los acuerdos familiares de José. Con esto terminamos. Jacob, ya viejo, siente que ya se va a morir y hace una primera reunión.
Eso está aquí en los capítulos 47, versículo 28 al 48, versículo 22. ¿Qué hacen esa reunión? Es una reunión privada solamente con José y los hijos de José, donde entonces José obtiene la bendición de la primogenitura de manera formal cuando Jacob adopta como hijo suyo a Manasés y Efraín, los hijos de José. Ahora, es decir, en estos dos muchachos, entonces hay una doble bendición para José. Ahora es interesante que Jacob no era ciego, ¿sí? Como su padre, Isaac, ¿recuerdan? Jacob no era ciego y le ponen al muchacho, ¿verdad? A Manasés a la derecha y a Efraín a la izquierda porque Efraín era el menor. Y él lo que hace entonces es cambiar sus manos para que Efraín, el menor, tuviera la bendición o la prominencia ante su hermano Manasés. José se escandaliza, no padre, le cambia las manos, no padre, así no es, él es el mayor, tú como que estás haciendo algo contrario, está haciendo casi lo mismo que le hicieron a él, el menor serviría al mayor. Y Jacob le dice, no, yo sé, no te preocupes, lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Parece que Dios o le había revelado algo de la vida de estos dos muchachos, o él simplemente dijo, la bendición va a estar por el menor. Lo cierto es que bendijo con la bendición de primogenitura a Efraín y no a Manasés, aunque los dos tuvieron eso. Y eso más adelante para la historia de Israel fue muy, muy importante, hermanos. Ni se imagina lo que significó eso. Y se los voy a decir en la próxima clase. Venga, temprano, a las 10. Reunión. La segunda reunión ahora es con todos los hijos de Israel. Le da la bendición a cada uno, pero es interesantísimo la bendición que le da a Judá. Lo exalta por encima de los demás y le dice, tú eres el que vas a tener el cetro, el liderazgo. ¿Y de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿De dónde viene a David? De la tribu de Judá. Miren las enseñanzas que estaban hablando allí Jacob. Jacob termina muriendo, se habla de la muerte de Jacob, sus hermanos lloran, están juntos y ahora ellos tiemblan porque dijo, se murió nuestro padre Jacob y ahora sí, ¿verdad que nos va? Mire, ellos ni siquiera entendieron lo que era el perdón. José los perdonó de verdad, demostró que los perdonó. Es como cuando el Señor dice, el que a mí se acerca no le echo fuera. Cuando tú te vienes y te acercas y te arrepientes, Dios te promete perdón, no tienes que volverlo a recordar. Aprende los errores, no te lamentes, aprende de ellos, no lo vuelvas a cometer, pero entiende que en Cristo hay verdadero y absoluto perdón. Y entonces vuelve José a ratificar su perdón a sus hermanos, más bien parece que los ofende, se ofendió, volvió a llorar no puede ser que todavía estén con este asunto. Ya yo los perdoné, ya yo los sepulté en mi corazón. Y lo último es que hay un juramento de José a sus hermanos, así lo vamos a ver. Versículo 22 en adelante. Capítulo 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, es decir, sus hermanos, y vivió José 110 años. Uy, bastante. Y dio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, hasta los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Y entonces le hace un pacto. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, Dios va a venir por ustedes, los va a sacar de acá, ¿verdad? Él es un hombre de fe, él sabía que Dios lo había prometido, que la tierra de Egipto no era la tierra prometida, sino Canaán. Dios va a cumplir su promesa, él va a venir y los va a sacar. Versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, hay un recalco allí, y harás llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esto es muy importante, hermano, porque la tradición de los egipcios es que los gobernantes, las personas eminentes, no eran puestas en entierros, sino en sarcófagos como monumentos, ¿sí?
Por eso es que dice, no me entierren acá porque este no es el lugar que me corresponde a mí. Cuando yo muera, por favor, cuando Dios los visite, agarren mis huesos, es decir, mi ataúd, y se lo llevan con ustedes, porque Dios los va a visitar. Imagínense las generaciones posteriores cuando ven el ataúd de José. ¿Qué le estaba diciendo ese ataúd? Dios va a venir pronto y debemos llevarnos. Era un testimonio que le estaba recordando que Dios estaba comprometido en venir a sacarnos. Y la historia de Moisés es precisamente eso. Dios cumplió su promesa. Dios no se dejó sin testimonio. Esa muerte de José sirvió como una esperanza al pueblo de Israel. En algún momento eso va a ser así. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. El Señor ha prometido volver por su pueblo, sacarlo de esta miseria, liberarnos del pecado, ¿sí? Del poder, de la presencia del pecado. ¿Y qué nos ha dado? Las arras del Espíritu, la garantía. El Espíritu Santo es las arras del Espíritu. Él es el que nos ayuda a seguir perseverando, esperando que Dios consuma esa promesa. Señor nos siga ayudando, que Dios siga aplicando estas enseñanzas. Luego vamos a ver que todas estas cosas, todos estos detalles, cómo impactó la vida del pueblo de Israel. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Gracias por dejarnos tu testimonio, tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo y que esto no sea más que una simple novela, una simple historia, Señor. Que sea una reflexión para nuestras vidas de cómo tratas tú con tu pueblo. Que no nos quejemos, Señor, por las situaciones difíciles, sabiendo que tú estás orquestando todo para nuestro bien. Te damos gracias, síguenos bendiciendo, guarda nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.